Hola, ¿qué tal? Soy Matías Rebolledo y estamos aquí en la 70ª edición de la Seminci en Valladolid, donde os vamos a contar pues absolutamente todo lo que ocurra en este set de Quinótico en las tripas, en el corazón del Teatro Calderón. Hoy, como vamos a pasar por aquí todo el talento nacional e internacional que pase por Valladolid, pues recibimos a dos de las personas más talentosas del cine español. Me gusta que se sorprendan. Parte del equipo de Frontera, a María Rodríguez Soto, Miki Esparvé, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Qué tal? Muchas gracias Muchas por todo lo que gracias. acabas de decir. Sí. No, me gusta doraros un poco la píldora y luego el mamporro, ¿no? Claro. Bueno, lo primero, por supuesto, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Y claro, antes de que, como la gente cuando se enfrenta a esta entrevista o encuentra el clip en redes o lo que sea, además, creo que lo más obvio es explicar a la gente qué es Frontera. No sé, cualquiera de los dos que os gustaría una pequeña sinopsis. ¿Qué se va a encontrar la gente cuando vea Frontera? A ver, año 43, en la frontera entre España y Francia, en este caso en la frontera catalano-francesa, Franco ha decidido bloquear el acceso a los refugiados que huyen del Holocausto y Manel Grau y Marcé, el personaje que interpreta María y el mío, son una pareja, él es el administrador de la aduana y deciden conjuntamente con gran parte de la complicidad del pueblo desafiar la ley y tratar de ayudar a tantos refugiados como puedan para que puedan encontrar asilo. Claro, me lo Lo he llevo hecho bien, ahora. lo he hecho muy... No, ¿No? no. ¿Qué te ha Joder, tío, parecido es que no esto? puedo decir nada más. Es un Bueno, pitching ya prácticamente, en plan. La película ya está pagada, Miki, ya o está. sea, ya no hacía falta. Me dijeron, apréndete la sinopsis, apréndete la que va a salir. ¿Sabes? Como la pregunta de examen que va a salir. Pues eso. María, pues te pregunto entonces, ¿cómo te subes? ¿Cómo llegas al carro? ¿Es una conversación con Judith? ¿Es un casting? ¿Cómo viene esto? Pues mira, es una conversación con Judith, en la cual en esta conversación me dice, está Miki Esparvé, con el cual dije, joder. Acabamos de hacer una obra de teatro juntos, los dos solos mano a mano, y fue como un win-win. Nunca había hecho época, me apetecía muchísimo explorar también por aquí. Y la historia es bastante conmovedora porque va desde lo particular a lo general y habla de una cosa tan importante como que el pueblo salva al pueblo, ¿no? Que cuando el gobierno o las leyes no están a la altura de la humanidad, hay algo de que cuando pierdes el miedo vas a por todo. Qué bonito. Quería preguntarte, Miki, por tu personaje, porque al final, claro, vuestra dinámica de pareja en la película está cruzada por la culpa, en parte por el pasado de tu personaje, que es pues, un desertor. Entonces quería preguntarte eso, ¿cómo trabajas esa parte de la culpa? Bueno, debo decir que hay un miedo latente en la peli todo el rato. Y ese miedo ya llegaba desde el guión de Miguel Ibáñez y Gerard Jiménez, que ya cuando nos llegó eso estaba ahí. Sin embargo, ayuda evidentemente sobre todo la foto, la dirección, arte, vestuario. Eso ya es un tópico, pero es verdad. Todo eso te coloca en el lugar. Si además tienes la oportunidad de poder rodar en el sitio donde sucedió, en este caso no era la Vall d'Aran como tal, que es donde estaría el límite con Francia, sino en el Pallars, pero las montañas son imponentes, el sitio te traslada directamente a ese lugar. Entonces, el miedo está latente, son personajes que viven permanentemente con el miedo a que se les pueda leer exactamente qué es lo que piensan, como bien decías, es una familia que desertó, trató de desertar para proteger precisamente a la familia. Pero es bonito ver cómo frente a una cuestión de necesidad, como bien apuntaba María hace un rato, cuando ya no es que desafíen las leyes, sino que es que la prioridad son los derechos humanos frente a la ley, ¿no? Y la burocracia, creo que eso nos puede resonar ahora mismo como muy cerca. Ayudar no es una opción, o sea, ayudar es la acción necesaria, ¿no? Ahora mismo vuelvo un poco a los momentos actuales, pero estamos como un poco paralizados frente a la barbarie así en general, y creo que la peli también es una demostración de que la acción es el único camino, ¿no? De accionar para tratar de hacer el bien, para tratar de salvar a gente que por una cuestión totalmente aleatoria no somos nosotros. Quiero decir, a nosotros nos ha tocado vivir aquí, con estas condiciones, con este entorno, este contexto, pero el de otra gente no es este y están huyendo de la precariedad, del hambre, de la guerra, de mil cosas. Entonces, en ese aspecto creo que la peli es un gran reflejo de que desgraciadamente esto era en el 43 y ahora nos resuena en la actualidad, pero que todavía también hay una especie de mensaje de esperanza en la peli, que gente como Manel, como Marcé, como el personaje que interpreta Bruna Cusí, como Jerome, el pasador,
pues hay gente que todavía a día de hoy ya no solo ayudan a pasar. El otro día, sin ir más lejos, veía que en Irún hay, por ejemplo, pasadores vascos que ayudan a personas migrantes a reunirse con sus familias en Francia. Hay mucha gente anónima que se dedica a generar espacios de protección para las personas migrantes, ayudarles en trámites burocráticos, etcétera, etcétera, para que encuentren un espacio donde poder vivir mínimamente bien. Y eso es, creo, lo que mueve a esta gente y a estos personajes, precisamente. Como que no es planteable no hacer otra cosa que no sea salvarles, como lo que el eslogan es muy poderoso, pero es que es muy cierto, el pueblo salva al pueblo. Absolutamente. Claro, por cuestiones personales, tengo una amiga que lleva 10 años investigando sobre los refugiados en esa zona, en esa época, y más o menos me lo sabía. Pero ¿vosotros os sabíais esto? ¿Sabíais esta parte concreta de la historia antes de llegar? Para nada. Antes de que me llegara esta película, no tenía ni idea. Y ahí ves lo importante que es ejercer esta asignatura que es la memoria, ¿no? Porque cuando tú hablas de las cosas que han pasado, cuando tu abuelo o tu abuela te habla de lo que vivió y entiendes cómo lo vivió por cómo te lo cuenta, sabes dónde no hay que volver. Pero si eso no se cuenta nunca, estamos condenados a repetir la tragedia constantemente. Entonces, ¿no? Es una cosa muy evidente ahora mismo. Que nosotros, que somos catalanes, que no supiéramos esta historia, es que está tan sesgada la historia a veces que, joder, es complicadísimo. Claro, es que hay una cosa que se me ocurría pensando en la película, digo, a lo mejor esta historia no se conoce porque igual el cine español se ha complejado, el cine estatal se ha complejado de volver a esa historia en plan de para que no tener que escuchar otra vez la cantinela absurda de otra vez volvemos a la guerra civil o otra vez volvemos a esta época. ¿Es posible que no estemos buceando bien en nuestra historia precisamente para evitar el que dirán? Es que es una herida que es muy difícil de sanar hasta que las familias consideren que se hace justicia con sus difuntos, ¿no? Creo que hasta que eso no suceda no va a haber suficientes pelis, suficientes libros, suficientes artículos y suficientes profesores que decidan contarla, entre otras cosas, porque antes lo ha apuntado María y estoy de acuerdo, creo que yo incluso difícilmente llegué yo en el temario a la guerra civil, porque es que casi nunca se llegaba. O sea, imagínate, si no llegamos a la guerra civil, ¿cómo vamos a llegar a la transición? Es que es muy loco, ¿no? Entonces, creo que es importante. Y también es importante porque es verdad que se ha retratado muchas veces la guerra civil y luego la posguerra un poco más adelante, creo, ¿no? Es como un periodo muy inmediato después de la guerra civil que no se ha retratado o tanto o nada. Y creo que es interesante porque además, si ya la propia posguerra más adelantada ya se respira ese desánimo, ese peso de la tragedia, de estar muy hartos, ¿no? Todo el mundo del peso de la guerra, de los muertos, de la gente que has perdido, de lo que se dice, lo que no se dice. Creo que aquí, justo en la inmediatez del 39, que te vayas al año 43, con unos personajes que además han perdido la guerra y que empatizan de pronto con estos refugiados que también han tenido que ver cómo están castradas sus libertades, cómo verse perseguidos. Yo creo que desde ahí el hecho de ayudar también nace una cierta como redención incluso, ¿no? Como es la única forma de estar un poco más en paz en este mundo de mierda en el que estamos, ¿no? Y realmente creo Claro, que, ¿no? es lo que decías tú antes, ¿no? De que cuando accionas, todo cambia, ¿no? Cuando estás paralizado por miedo no puedes hacer nada, pero en cuando accionas, da igual si lo haces bien o lo haces mal, pero todo se mueve y a partir de aquí ves el camino. Y creo que también es lo que cuentan estos personajes. Quería preguntaros un poco por la labor en set, por esa química que veníais diciendo que habéis construido también en la obra de teatro y por esos duelos, porque estáis enfadados casi constantemente toda la película el uno con el otro. Entonces, ¿cómo se construye eso y sobre todo qué os pide Judith? ¿Cómo os dirige? Es un poco la pregunta. A ver, con Judith partimos mucho del guión, hicimos muchas lecturas de guiones. Es verdad que Miki y yo ya teníamos una relación creada de confianza, que eso ayudó mucho, pero ensayamos... Fatal, nos llamamos como el culo, de verdad, no se puede. Sigue, dale. Y entonces a partir de allí, pues bueno, es lo que decíamos, ¿no? Que creemos que el miedo también forma parte de esta película, es otro personaje más. Entonces hay una clara renuncia de los dos.
de su vida pasada. Creo que es una familia que está politizada, que ha luchado por una república, es decir, que está formada seguramente a nivel académico también, y que deciden renunciar para poder sobrevivir y se van a hacer una vida absolutamente rural. Entonces, todo eso tenía que estar dentro de los personajes, ¿no? Creo que el personaje, en este sentido, el personaje del hombre sale de casa y trabaja y puede ver más allá, y ella se queda en casa cuidando de los hijos, entonces renunciando a todo seguramente lo que podía hacer en la ciudad. Creo que eso los va alejando, los va alejando, los va alejando, porque es verdad que hay un momento, es que tampoco sé si hacer spoilers o no, ¿no? Pero el desertar, esa, digamos, decisión la toma un miembro. Y yo creo que ahí está la brecha que no se han atrevido a hablar, porque en el fondo el otro miembro sabe que es lo mejor para sobrevivir y para la familia, pero falta mucha comunicación de igual a igual, porque estamos también representando una época donde el machismo estaba por encima de todo, ¿no? Y también es importante, y creo que Judith también ha querido retratar mucho esta relación desde ahí. Y no solo esta relación, sino también, si te fijas en esta película, creo que el punto de vista de las mujeres es muy importante, y eso es una decisión absolutamente de Judith, y que ha querido contar esta película desde aquí, porque hemos hablado mucho de la guerra civil, de cómo lo vivimos, pero hemos hablado muy poco de cómo lo vivió el 50% de la sociedad, y también es una asignatura pendiente, y creo que es un granito de arena. Absolutamente, y en eso también ayuda mucho el personaje de Bruna Cusí, que está, como siempre, increíble. Sabemos que tenéis una agenda apretadísima, viene Judith ahora a sentarse con nosotros, así que, María, Miki, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Oye, gracias a vosotros. A ti, ha sido un placer. Muchas gracias. Ya sabéis, Frontera, de Judith Colell. Nosotros vamos a seguir aquí en la Seminci, en Valladolid, para contaros todo lo que ocurra en el festival, desde el corazón del Teatro Calderón. Todo lo que ocurra en quinótico.es, la primera con K, la segunda con C.